Muy buenas chicos, ¿alguna vez os habéis preguntado cómo podéis determinar si el ETF que estáis estudiando es el mejor del mercado con respecto al índice al que hace referencia? Hay algunas medidas que nosotros podemos tener en cuenta a la hora de revisarnos la ficha de un ETF para determinar si es una buena elección o no para nosotros. Generalmente, todos los ETFs, como ya vimos en el vídeo de la semana anterior, hacen referencia o están indexados a un índice, es decir, es una gestión pasiva básicamente que se basa en intentar replicar la composición de un índice en concreto y por lo tanto, en teoría, eso debería de ser más o menos igual en términos de rentabilidad. Un ETF será mejor cuanto mejor replique, sobre todo si es de gestión pasiva, cuanto mejor replique el retorno y el riesgo de un determinado índice al que está referenciado. Nosotros, cuando elegimos este tipo de ETFs, pues hay una barbaridad de ETFs. Cada casa, cada banco de inversión puede tener generado un ETF. Puede ser que haya un ETF de ICERS, puede ser que haya un ETF de Morgan Stanley, puede ser que haya un ETF de Goldman Sachs, puede ser que haya un ETF de todas las bancos de inversión que generalmente ofrecen estos servicios de inversión, ¿no? Y nosotros, cuando elegimos ese tipo de productos, tenemos que pensar un poco si ese ETF lo está haciendo bien o no. Al final no es simplemente, oye, quiero estar expuesto al sector defensa, me cojo un ETF cualquiera que trabaje sobre el sector defensa y ya está. Podrías hacerlo así, pero probablemente estés eligiendo o bien un ETF que no está bien replicado o bien un ETF que está cobrando muchas comisiones por ello. Entonces, al final, lo que hay que tener en cuenta es qué diferencias hay en el retorno que te da un ETF con el retorno que te da el propio índice al que hace referencia. Si nosotros queremos saber, pues por ejemplo, si nosotros pensamos, oye, si cojo un ETF que hace referencia a un índice, ¿qué ETF me convendría a mí obtener? Si es de gestión pasiva, yo tengo que tener en cuenta que voy a querer un ETF que me consiga, o que al menos en el pasado haya conseguido traer más o menos algo igual a la performance del propio índice. Si, por ejemplo, tengo dos ETFs y uno está muy cerca de la performance del índice y otro está por debajo, pues obviamente yo voy a ir al que está más cerca de ellos dos, ¿no? Pues generalmente esto es lo que tenemos que tener en cuenta cuando elegimos estos ETFs. Cuando nos descargamos la ficha informativa de un ETF, pues nos va a decir a qué índice replica, nos va a decir qué composición tiene, qué productos están con los que se crean la cesta de productos que tiene el ETF, cuáles son esos productos, etcétera, ¿no? Sin embargo, hay una cosa que tenemos que tener muy en cuenta y es lo que os he dicho anteriormente, esa diferencia de rentabilidades o la desviación de la diferencia de esas rentabilidades. Esto es lo que se llama tracking error o error de tracking. Básicamente es lo que hemos definido ya previamente. El tracking error es la diferencia entre el retorno que me da mi ETF que elijo y el retorno del índice. Si tengo varios ETFs que tiran del mismo índice, yo lo que voy a tener que hacer que es coger aquel que se quede más cerca o cuyo tracking error sea menor con respecto del retorno del índice al que hace referencia. ¿Por qué? Porque esto me va a permitir a mí coger un ETF que realmente está haciendo referencia o se asemeja casi al 100% o al 99% al benchmark de referencia. Generalmente sí que es cierto que pues todo depende mucho, o al menos porque un tracking error sea algo más elevado, puede ser también por el tema de comisiones. Sobre todo esto pues puede ser que también se utilicen los fondos de inversión. Si tú tienes un tracking error muy elevado, pues puede ser no que venga prácticamente por esa diferencia entre las rentabilidades de los índices, sino por las comisiones de gestión, de suscripción, de desembolso, de retorno que pueda tener pues al final, o comisiones de éxito que pueda tener el equipo gestor del fondo de inversión en concreto.
Básicamente, esta es una de las medidas que tenéis que tener en cuenta para elegir vuestras inversiones. Recordad, en gestión pasiva, si queréis elegir un ETF en concreto y estáis dudando sobre cuál elegir, sobre un sector en concreto, tendréis que elegir aquel que nos dé un tracking error lo mínimo posible. Esto quiere decir que se ha conseguido la replicación casi idéntica o idéntica del benchmark en cuestión. Espero que os haya gustado el vídeo, os resulte útil y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.